Muy buenos días, estimados maestros. Bueno, siendo la hora pactada, iniciamos la sesión de hoy. Ya me imagino algunos profesores irán sumándose a la clase. Eh, es una hora, es un sábado 11 de la mañana. eh, entonces, por ahí que algunos van a ir sumando, algunos nos han estado escribiendo a la interna que lo van a hacer en breve. Eh, Mi nombre es Carlos Mendoza Wong, yo soy gerente comercial de la empresa Win2Winsac del Instituto José María Arguedas, ¿no? Para mí, bueno, siempre es un honor darles la más cordial bienvenida cada vez que se inicia un diplomado, sobre todo en el diplomado de mejora del desempeño docente para la gestión y la excelencia educativa. Un programa académico diseñado para fortalecer las competencias pedagógicas y directivas de educación educativa que exige la escuela peruana, ahora en este siglo XXI. Hoy iniciamos un camino formativo con la finalidad de potenciar su liderazgo docente, su capacidad reflexiva y su compromiso ético y su impacto real en la formación de sus estudiantes, que ese es nuestro fin. Eh, este diplomado ha sido desarrollado por el Instituto José María Arguedas. Nosotros somos una institución que tiene ya más de 15 años de experiencia en formación profesional. Brindamos cursos, capacitaciones, talleres, diplomados en diferentes sectores, como el sector minero, en la gestión pública, en educación y en organizaciones comunitarias y empresariales. A lo largo de nuestra trayectoria, consideramos que hemos contribuido en el fortalecimiento de miles de profesionales ya a nivel nacional, ¿no? Nuestra intención principal es ofrecerles a ustedes programas de alto nivel que estén actualizados y sobre todo con un enfoque práctico, para que ustedes lo puedan aplicar directamente con sus alumnos, ¿no? Eh, Actualmente, por ejemplo, estamos dictando un diplomado a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa en San Ramón Junín, ¿no? Consolidando así nuestro compromiso con la educación intercultural y el desarrollo regional. O sea, estamos preparando a docentes que a su vez están preparando a futuros docentes. Ese es el nivel académico con el que contamos. Nuestros contenidos están elaborados por ponentes de prestigio nacional, ¿no? Entre ellos, especialistas académicos de la Universidad Cayetano Heredia, que ustedes saben ha sido reconocida este año como la universidad privada número 1 del ranking SUNEDU del 2025. ¿Esto qué hace? Que les garantiza que ustedes reciban un programa con estándares académicos de excelencia y sobre todo de gran rigurosidad científica. A lo largo del diplomado van a tener invitados, docentes como ustedes que le van a contar cuáles son las oportunidades de mejora que hay en sus aulas y cuáles son los casos de éxito que también han tenido. Algunas recomendaciones: este debe ser un espacio activo, participativo y colaborativo, ¿no? Les pido mucha participación. Este es un diplomado, es un posgrado, entonces debe ser un espacio de intercambio profesional, ¿no? Donde cada uno de ustedes pueda aportar su experiencia, sus buenas prácticas y también, sobre todo, creo, los desafíos cotidianos, ¿no? Porque a veces entre varios podemos resolver algunos temas que a veces como uno solo se le hace un mundo, ¿ok? Para ya no aburrirlos mucho, tengo el honor de presentarles al doctor Danilo de la Cruz, ponente principal de este diplomado. El doctor de la Cruz es experto en educación con amplia experiencia en la formación docente y gestión educativa. Un poquito les voy a detallar su experiencia. Él pertenece a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con destacada labor en docencia, en formación docente y de docentes de posgrado. Es miembro activo de la Unidad de Investigación en Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es coordinador del proyecto Leer nos hace libres y del diplomado y maestría en lectura y escritura en educación básica, también de la Universidad Cayetano Heredia. Es vicepresidente de la Asociación Peruana de Lectura y Escritura, APELEC, ¿no? Y miembro de redes educativas como Foro Educativo Redolac. Aparte de ser miembro de la Asociación Peruana de Lectura y Escritura APELEC, el profesor Danilo en la última Feria del Libro hizo la presentación de su última publicación. Eh, Así que aprovechen mucho al doctor Danilo, sobre todo con sus consultas, la experiencia que él tiene para poder y potenciar nuestras habilidades, ¿no?
El día de hoy, bueno, iniciamos con el módulo de diagnóstico en el aula y planificación pedagógica, herramientas para un diseño eficaz. Ya para terminar, a mitad, dentro de una hora aproximadamente, les voy a enviar el enlace de asistencia y que también va a pasar al final de la clase para que ustedes puedan marcar su asistencia a esta sesión. Okay, de mi parte, nuevamente felicitarlos y agradecerles por la confianza en nosotros y los dejo a cargo del doctor Danilo de la Cruz. Doctor, muy buenos días. Lo dejo a usted. Adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, nuevamente la bienvenida a cada uno de ustedes por el esfuerzo, las ganas de seguir preparándose y formándose, como decía Carlos, fortalecer nuestra formación como profesionales de la educación es vital y eso da mucha esperanza cuando tenemos a personas, educadores profesionales como ustedes en estos programas, ¿no? Un diplomado que está diseñado justamente, como decía Carlos, para hacer, decir, practicar lo que no se hace comúnmente en los últimos años. En los últimos años, la docencia va recibiendo información de técnicas, estrategias y una serie de cosas que, si bien es cierto, cobra importancia, pero hay otros aspectos como el que vamos a ver hoy de la planificación pedagógica, que es común, pero hay algo que no es tan común: cómo hacemos esto inclusivo e intercultural, porque ese es el marco que nos mueve desde la Constitución política, es el marco que nos mueve desde el proyecto educativo nacional y es el marco que nos mueve desde el currículo nacional de educación básica. Pero estos temas no están muy tratados o comentados y hasta a veces parecen solamente de documentación. Sin embargo, hoy cobran mucha importancia. Que hablamos, por ejemplo, de discriminación, hablamos de racismo, hablamos de la falta de empatía, hablamos de desinterés por el otro. Sí, pues que eso falta, algunas cosas que no necesariamente en nuestra formación profesional desarrollaron en nosotros. Pero valga el interés de ustedes de estar en este diplomado y de buscar unas nuevas formas de ir aprendiendo. Como decía Carlos, en el transcurso de los módulos vamos a incorporar a docentes como ustedes para que den su testimonio a partir de los siguientes módulos, de su testimonio del aula, así como ustedes trabajan en inicial, en primaria, en secundaria, en educación básica alternativa o en educación básica especial, y nos den su testimonio en vivo, cómo ellos sí pudieron hacer, cómo ellos sí pudieron enfrentar, pero también cómo ellos tienen todavía dificultades en este proceso, digamos, de inserción, de desarrollo de acciones, de mejora de la docencia, ¿no? Y también incorporaremos en un siguiente módulo algunos ejercicios ya de uso de la inteligencia artificial, porque ya la inteligencia artificial debe ser parte del cotidiano docente, de la práctica docente, de su programación, de su planificación, de su elaboración de instrumentos, lógicamente haciendo uso adecuado de la información que requiere un docente de inicial, por ejemplo, si quiere saber qué actividades promueven la atención y concentración, puede consultar a la IA y puede señalar que requiere una actividad para niños de 5 años de contextos A, B, C y D con características F, G y H, y una actividad que dure aproximadamente 8 o 7 o 9 minutos, ¿no? Y le pides esa información y la IA te va a dar eso, no para hacer menos trabajo, sino para optimizar tiempos, porque ustedes son docentes titulados, profesionales de la educación, y por lo tanto hay que procesar información. Ya no llenarnos de información, sino de procesar la mejor información. Y eso es lo que vamos a ir haciendo durante el desarrollo de este diplomado. Siéntanse, por favor, cómodos. Yo en algún momento voy a pedir su participación para una lectura. En algún momento trabajaremos por el chat. Siéntanse
como en casa, como parte de profesionales que estamos compartiendo. Pero también sí pedirles por el hecho mismo de tomar alguna nota, alguna idea, un esquema. Por ejemplo, en otros módulos, los profesores se han puesto como meta, ¿no? En una hojita van a estar todos mis apuntes, anotaciones con flechitas, con viñetas, con esquemas, y esto es lo que luego voy a revisar para luego, ¿qué puedo aplicar de todo esto en el aula? Porque, claro, siempre y cuando yo esté concentrado también en las actividades de este módulo que vamos a estar hasta la una en punto, ¿no? Por eso es que es necesario. ¿Qué más se compone un módulo? Las acciones, actividades, soporte teórico y también una revisión de nuestros saberes. Vamos a ir como respondiendo algunas preguntas entre todos y vamos a ir acostumbrándonos también a recordar algunas cosas de lo que va en la sesión, ¿no? No es examen, sino es un recordar para movilizar nuestro pensamiento y pueda irse consolidando la idea. Interesante sería que después de la una ustedes tengan un espacio con un amigo, con un colega, con un familiar. Mira, hoy día hemos visto A, hemos visto B, hemos visto C, hemos visto D. Y el día lunes vayan a su escuela. Oye, Jorge, que es tu compañero de la sección, del grado, del nivel, mira, ¿tú crees que podemos hacer esto? Me parece interesante esta idea. Así van consolidando los aprendizajes y así van tomando en cuenta algunas situaciones que les puede a ustedes servir para mejorar, ¿no? Bien, este es el módulo uno denominado Planificación Pedagógica Inclusiva e Intercultural. Pero estos son el conjunto de módulos que tenemos. Luego vienen lo que está aquí, por ejemplo, mediación, enseñanza inclusiva, gestión democrática, desarrollo profesional docente, liderazgo y se culmina con el tema de ética y desarrollo profesional, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir avanzando en este trajinar del diplomado, como señala Carlos, parte de un diplomado es parte del posgrado en la formación continua de docentes, ¿no? Entonces, decimos, este módulo está diseñado para fortalecer las competencias pedagógicas, en este caso, de cada uno de ustedes, brindándoles herramientas teóricas y prácticas para planificar experiencias de aprendizaje que respondan a la diversidad cultural, lingüística y de capacidades presentes en el aula. Por ejemplo, no todos los niños o jóvenes aprenden de la misma manera. No todos los hemos recibido con el mismo punto de partida, pero también no todos se expresan de la misma manera. Unos niños o jóvenes tienen mayor cantidad de vocabulario en su cotidiano, porque la familia, los amigos, la escuela le provee de eso. Hay niños que tienen poca capacidad para comunicarse, no porque no quieren, sino porque no tienen las palabras que se deben incorporar en su vocabulario para comunicarse. Por eso la importancia nuestra de los docentes de hablar con términos nuevos, asociando un término con otro término, de incorporar un término a partir del contexto del aula, y eso es vital para el desarrollo, digamos, de la expresión y la comunicación de los estudiantes. A través de un enfoque inclusivo intercultural, se busca promover una educación que valore las diferencias, garantice la equidad y fomente el respeto por las identidades individuales y colectivas. La planificación pedagógica se abordará un proceso flexible, contextualizado y centrado en el estudiante, que reconoce y potencia saberes previos, las necesidades específicas y los contextos socioculturales de cada comunidad educativa. Acuérdense de Lev Vygotsky, ¿se acuerdan?
la teoría sociocultural. En síntesis, una persona, un ser humano, vive en sociedad y su primer espacio social es la familia. Imagínense ustedes, si en una familia los niños, pongamos de inicial, de primaria, y los jóvenes, no hablamos al interior, no discutimos, no intercambiamos, no dialogamos, es muy probable que ese niño tenga que recurrir a otros términos que encuentra hoy en el Internet, en el TikTok, en el Facebook, y términos que no necesariamente son para su desarrollo, sino más bien van por otro camino, ¿no? O sea, la familia es el espacio más natural en la cual los niños deberían adquirir una gran cantidad de palabras para expresarse, para comunicarse, y cuando ya estén en el proceso de la lectura, puedan conocer los términos de ese texto y les sea familiar, ¿no? Entonces, para organizarnos sobre el proceso formativo del diplomado, miren, estamos en esta actividad sincrónica que va a ser cada una vez al mes de 2 horas académicas que vamos a estar acá, vuelvo a insistir, donde ustedes pueden tomar apuntes, participar, hacer una pregunta en el contexto del módulo, porque este es un sistema modular en la cual vamos a ir desarrollando este conjunto de acciones. Y nos vamos a hacer una pregunta. A ver, activación de saberes previos, como se llama y como decía Ausubel, por ejemplo, ¿no? ¿Quién o quiénes excluyen? ¿Alguna vez nosotros habremos excluido a alguien y sin ser conscientes de ello de repente, ¿no? ¿O han visto ustedes a otras personas excluir a otras personas o a otros niños? Imagínense ustedes la escuela, el barrio, la casa, la televisión, un espacio público. Ahora, ¿cuánto influye la familia en estos procesos de o acciones de exclusión, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál es el rol de la escuela? Y la pregunta es, ¿se excluye en el aula? Digo, ¿se excluye en el aula? Vamos a hacer nuestro primer ejercicio en el chat del Zoom, porque el chat vendría a ser una herramienta del Zoom, ¿no? Entonces tenemos que usar la tecnología. Y nos vamos a preguntar por el chat, ¿no? Yo hago una pregunta y solamente la respuesta va a ser sí o no, nada más, ¿eh? Sí o no. Ay, ay, nos escribió presentándose César. César, ¿cómo está? Buen día. Buenas. A ver, ¿me he sentido alguna vez, cualquier parte de la vida, excluido? Muy bien, Aide ya nos respondió. Yo también tengo que responder. Y está mi respuesta. ¿Nos hemos sentido alguna vez excluido? Puede haber no, también que nunca. Sí, 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 pues, no. Yo sí me he sentido excluido varias veces, ¿no? Ujú. Y decía, ¿por qué? Bien, solo coloquemos sí o no, sí o no. No, no, no necesitamos argumentar todavía, sino que hay que sacar la idea, sacar eso que sí, pues, ¿no? Pasó eso, pero yo como docente más aún no lo voy a poder volver a hacer, no lo debo volver a hacer, ¿no es cierto? O no lo debo hacer porque uno no se siente bien, ¿no? Entonces, bien, ahí no está nuestra primera intervención. Ahí sí, y también a veces ahí no. Perfecto. Pero recuerden que la exclusión no solamente es un acto mm, de que puede quebrar alguna autoestima, ¿no? De actos muy simples. Por ejemplo,
Yo me he sentido excluido cuando hice el servicio militar en la Fuerza Aérea y mis compañeros medían de 1,80 para arriba y yo tenía 1,67 y me formaban al último yo, siempre al último. Yo decía, pero ¿por qué si somos iguales? No, es que había una norma, ¿no? Los grandes adelante, los más chicos atrás. Y yo siempre de 9 filas por 9, siempre era el último. Y recuerdo que en el desfile militar yo era el último, la fila de los últimos, los 9 últimos. Pero éramos los que teníamos en el armamento municiones. Y yo luego me sentí bien, ¿no? Porque los demás grandes tenían el fusil sin municiones. Yo tenía el fusil en el desfile militar con municiones. Y había sido entrenado para que este, cualquier emergencia yo tenía que actuar. No todos, sino los que estábamos atrás y los que estábamos al costado. Un poco me sentía más incluido, ¿no? Un poco ya dije, pues los demás no, yo sí confían en mí y estoy preparado para esto. Pero en lo cotidiano siempre era el último, atrás, 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 atrás. Usted atrás, al último, al último, al último, al último. Y eso, entonces, ¿era una norma militar? Sí, pues, ¿no? Pero en mi caso no coincidía en eso, no estaba de acuerdo en eso. Pero bueno, puede pasar, nos puede ocurrir. Aquí les quiero presentar, y de repente ustedes coinciden o no, algunas, algunas maneras de excluir en la escuela. Y esto hicimos una encuesta este, a varias escuelas, eh, a varios docentes que también estaban así en un diplomado como ustedes, y recogimos información hace varios años para poder algunas acciones que de repente todavía continúan al 2025, por ejemplo. Entonces, aquí vamos con nuestro primer aporte. ¿Quién de ustedes que están en sala podría ayudarme en la lectura de este primer texto? Aide, Brenda, Esli, Isabelita, Liz, César, Rosario, Soli, Ana, Maday. ¿Quién? A ver, ¿quién se anima? Amparo. A ver, buenos días. ¿Podría Bueno, ser yo? adelante, Liz, por favor. Buenos días. Algunas maneras, excluir en la escuela, basta ya. En una conversación con un equipo de docentes 2019, hemos identificado y analizado algunas formas que la escuela asume un acto de exclusión con los estudiantes. Lamentablemente, volviendo a dialogar con otros docentes, estas situaciones aún persisten. Entre estos actos o situaciones discutibles tenemos organizar excursiones que asuma un monto económico que algunos estudiantes no pueden pagar. Solicitar útiles escolares a todos por igual, sin identificar la situación económica familiar o solicitar a aquellos que no tienen fines pedagógicos. Seleccionar siempre a los mismos estudiantes para las presentaciones en las actuaciones de la escuela. Evaluar con los mismos criterios a los estudiantes sin considerar los ritmos y estilos de aprendizaje. Muchas gracias, Liz. Miren, son manifestaciones que dieron los docentes. Para algunos puede ser esto exclusión, para otros no. Pero vayamos a que si esto puede implicar algo en los estudiantes, una baja autoestima. ¿Cómo se sentirá, pregunto, un niño que quiere ir al paseo, pero su mamá no tiene para pagar porque son 4 hermanos, porque son 3, o simplemente porque mi mamá no tiene dinero, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se sentirá una madre familia que le llega la lista de útiles y no puede comprar todo? Y el niño quiere llevar los útiles porque su maestra le va a decir, ¿y tus útiles? Y el material, y la hoja, y el lápiz, y el color. ¿Cómo se sentirá un niño que yo quiero bailar, pero no bailo bien y nunca me escogen? Pero él quiere hacerlo. Eh, ¿Cómo se sentirá que yo no aprendo bien y mi profesora me pone la misma prueba que mi compañero Luis, que siempre participa y que es bien estudioso? ¿Podré alcanzar alguna vez? Hay cosas que pueden ser, pareciera que no, pero sí están dentro de esas
dificultades que nuestros niños de inicial, primaria y los jóvenes de secundaria también pueden estar ab- absorbiendo eso y van acumulando cosas una, otra y otra, y eso les causa estrés, eso les causa rebeldía, eso les causa tristeza, eso les causa temor, eso les causa no quiero ir a la escuela porque no he dado la cuota, cosas como esas pueden ser parte de una acción de exclusión, digo yo, ¿no? Muy bien, Liz, gracias. Pasamos hay un siguiente listado de este pequeño estudio que hicimos con docentes para recoger. Y vamos a, este fin de año vamos a recoger si esto continúa o ya ha paralizado o ya se ha mejorado. Lo vamos a ir haciendo. Listo. ¿Alguna otra compañera que nos ayude? Aide, Brenda, Esli, Isabelita, César, Rosario, Soliana, Buenos Amparo. días, profesor. Voy a Buen leer. día. 5. Adelante. 5. Solicitar el mismo rendimiento físico a todos los Oh, estudiantes, sin considerar sus antecedentes físicos o de salud. 6. Sacar del aula a los estudiantes sin antes haber resuelto la situación por otros medios. 7. Desarrollar concursos de cualquier tipo sin considerar criterios para que exista equidad en la participación. 8. Cuando los estudiantes levantan la mano insistentemente para participar y no le damos la palabra, sin embargo, a otros sí. 9. Cuando valoramos solo algunos trabajos por la forma, sin identificar las fortalezas de los demás. 10. Cuando se piden cuotas para alguna actividad y aquellos que no aportan deben dejar de participar. Evitemos que estas y otras acciones se institucionalicen y no sean identificados como actos de exclusión. Muchas costumbres se vuelven parte de una cultura y la escuela no puede prestarse a ello. La idea es pasar a un proceso de reflexión en la comunidad escolar y poder optimizar los procesos e interacciones con el fin de tener una buena convivencia, lo que permite también contribuir a una formación integral de los estudiantes. muchas gracias, Aide. Gracias, Aide. Gracias, Liz, por estas primeras lecturas. Miren, pueden ser o no puede ser que esté ocurriendo. Podemos tener un punto de vista a favor, también un punto de vista en contra. Hay que evaluarlo, pero que hay que ir resolviendo las cosas para que la escuela se vuelva una escuela democrática, de participación y de oportunidad para todos. Por ejemplo, con mucho gusto en las últimas actuaciones en unas escuelas de inicial que tienen integradas a la primaria, en la actuación del Día de la Madre, de Fiestas Patrias y de la Primavera, han participado niños con alguna discapacidad. Han sido parte del número artístico de presentación. Claro, con las ayudas del caso, con los aplausos del caso, con la motivación del caso, y no saben con la mamá viendo a su hijo que tiene la oportunidad de participar en la actuación. ¿Cómo imaginen que se ha sentido esa señora que la escuela donde lo ha llevado incluyen a su hijo y lo hacen recitar, y lo hacen movimientos, es parte de un equipo de baile, y eso ayuda mucho a la mamá, quizás la medicina más grande del mundo que puede recibir una madre, porque su hijo se siente cuidado, respetado, apoyado por sus compañeros. Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, siempre hay que buscar esto es exclusión, esto es inclusión. Para el adulto de repente no puede parecer, pero recuerden, los niños de inicial, de primaria y los jóvenes de secundaria están en un proceso formativo, porque luego ellos pueden, pueden que la exclusión sea algo normal y pueden normalizar muchas cosas. La escuela tiene la oportunidad
de darle ese apoyo, de darle ese valor, ¿no? Entonces, recuerden también los ejercicios físicos. Hay niños que tienen dificultades para movilizar sus extremidades porque tienen una dificultad de un dolor, masa muscular más gruesa y tamaño de sus brazos. Uno tiene que tomar en cuenta esa anatomía física también para qué ejercicio le puede dar. Imagínense si damos una carrera a velocidad y luego tenemos un niño o una niña que tiene una dificultad o un acceso asmático, o alguien que sufre mucho del estómago, o alguien que no desayuna muy bien. Son situaciones que un profesional de la educación siempre tiene que estar mirando. Por eso hablamos de los diagnósticos, ¿no? ¿A dónde parte esta idea? A tomar en cuenta el título de nuestro módulo, planificación pedagógica. Lo que hacemos comúnmente, planificamos nuestros proyectos de aprendizaje o nuestras unidades de aprendizaje o nuestros módulos de aprendizaje o en inicial los talleres, el juego trabajo, dependiendo cómo ustedes planifican, pero siempre pensando en los niños con bajo ritmo de aprendizaje, con dificultades, con alguna necesidad de apoyo físico, con niños con alguna discapacidad, con niños con alguna situación de extrema pobreza o con niños con temas de salud recurrente, permanente en su educación, en su proceso, digamos, escolaridad. Allí estoy pensando en la inclusión. Y lo intercultural, formas de pensar, formas de creer en las cosas, formas de celebrar las fiestas, formas de hacer cariño a mamá o a papá, ¿no? Por ejemplo, ustedes seguramente tendrán niños de otro país y ellos cuando salen de su casa le dice bendición. Bendición, mamá. Nosotros los peruanos no hemos dicho eso, pero es parte de otra cultura, por ejemplo, ¿no? Bendiciones, creo que es la palabra, no recuerdo bien. Bendiciones. Y eso, son culturas diferentes y formas de pensar diferentes y no está mal. ¿Cuántos de ustedes que son mamás de pequeños o de jóvenes acostumbran a decirle a sus hijos, tanto niños de inicial, primaria o secundaria, y mirarlo, tomarlo de las dos manos y decirle lo mucho que lo quieren y que están orgullosas de él, de ella? ¿Es común o es a veces o siempre lo hace? Va a depender del tema cultural también, del tema del tema de cultura familiar también. ¿Pero es bueno? Claro que sí, porque lo miras a los ojos y le dices lo mucho que lo quieres a tu hijo, a tu hija, de cualquier edad. Les aseguro, hagan la prueba hoy día una vez terminado este curso. Al familiar, a su niño, a su niña, así su hijo tenga 50 años, 40 años, 30 años, 5 años. Tómenle las dos manitos, mírenlo a los ojos y digan nada más lo mucho que lo quieren y que están orgullosos de él. Con esas palabras muchos se comprometen los niños. Mi madre me dice las cosas mirándome a los ojos. Los maestros también y las maestras en las aulas de clase, al cerrar la jornada, a la 1, en la tarde o en el horario donde ustedes estén. Niños, ya nos vamos a casa. Hoy día estoy orgulloso del trabajo que ustedes han realizado, pero también me ayudaría mucho que pudieran ustedes, ¿no? No decir, esto está mal, esto no sirve, no, sino me ayudaría mucho, me gustaría que mañana pueden intentarlo, cosas como esas que permiten también que los niños se comprometan y los jóvenes se comprometan en el aprendizaje, porque en el aula nos constituimos en un equipo de trabajo, ¿no? Bien, en estas dinámicas vamos a ver también algunos videos
Y este es un experimento social sobre inclusión. Lo que, como está en inglés, ustedes lean abajo los subtitulados, ¿ya? Para poderlo también ver desde el momento y luego hacemos algunos. We decided to conduct an experiment and created two absolutely identical playrooms. One was empty, and there was a child in the other. We invited children and gave them the opportunity to choose which room to play in. In the process of growing up, children's opinions are influenced by society and their parents. Their perception of the world depends on adults. As children get older, it becomes more difficult for them not to notice that all people are different. As for little kids, they do not see the difference between children with special needs and those without. This child made the decision to be part of an inclusive community, but the world she ends up living in depends on you. Teach your children what they've taught you. A ver, un ratito, ¿ya? Vamos a volver a la presentación, pero después ya. Bien, vieron un video ustedes, el tema de este experimento social, ¿no? Los más pequeñitos, las maestras que tienen inicial de 3, 4, 5, por ejemplo, ¿no? Las niñas o los niños, Roma, Chiara, Lenia y Masha, entre 3 y 5 años. Y luego teníamos a Olia, Petia, Nikita, Anya, de entre 7 y 8 años. Y había un niño con una discapacidad, digamos, sentado, y otro niño normal. Y los mayorcitos se fueron más al niño con, digamos, con evidencias físicas normales, ¿no? Lo que pasa es que va a dejar tarea. Y los más pequeñitos, Yo llevo la comida calentada, ¿no? a ver, un segundo, vamos a... Ya está. Entonces, pero el mensaje ¿cuál es? A ver, por el chat o alguien puede decirlo. ¿Cuál es el mensaje en general al final de este experimento social, ¿no?
¿Cuál sería el mensaje? Que también se mencionó explícitamente, pero uno lo puede ir viendo también de docentes, como una mirada de profesionales, ¿no? ¿Cuál es el mensaje final? A ver, lo pueden escribir por el chat o alguien puede participar. Alguien puede participar. Incluir, muy bien. Sí, Rosario, incluir. ¿Qué otra cosa? El otro lado de inclusión. Hay un mensaje explícito también, ¿no? ¿Por qué Profesor, los niños? lo que se ha podido ver también es que los niños actúan de manera natural, esto, sin ver de repente la exclusión a los demás niños. Ellos tratan de unirse a los demás sin ver, pero sin embargo, quienes llevan de repente esto a los ojos de los niños somos los adultos. Por eso que en la parte final nos dice, enseña a tus hijos lo que estos niños te han enseñado. Ujú. Muy bien, Aide, también lo dijo Liz por el chat, ¿no? Los niños en estas edades se ven influenciados por lo que viven en casa. Sin duda, si un adulto excluye, ese niño va a aprender a excluir. Si un adulto en casa insulta, ese niño va a aprender a insultar, va a saber insultar. Si un adulto en casa miente, ese niño va a aprender a mentir. Es lo normal, porque es un ser social. Entonces ustedes tienen un arduo trabajo con las familias para explicarles cómo es esa situación. Y nosotros un arduo trabajo en la escuela, con inicial o primaria o secundaria, para evitar esos actos de exclusión, como las que leyó Liz y leyó Aide, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que la escuela repite de la sociedad como exclusión. Yo tuve una anécdota, recuerdo, me iba a un colegio de Villa El Salvador, pero tuve que ir antes y crucé iba a cruzar el puente Alipio en Evitamiento, no sé, los que están en Lima sí me pueden ubicar. Y cuando subo eran las 3 de la tarde y veo a tres niños sentaditos con uniforme escolar. 3 de la tarde, dije, ¿qué cosa? ¿Por qué estas criaturas están? Y le pregunto al mayorcito, ¿y ustedes no han ido al colegio? No, señor. ¿Y por qué no han ido al colegio? No, es que le hemos dicho a mi mamá que venimos al colegio porque hoy día hay paseo y el paseo regresan a las 5. Y estaban con una mochilita y ustedes no han ido. No, ¿y por qué no han ido? Es que mi mamá no tenía para los pasajes. ¿Y cuánto les cobraban? Le dije. Eso fue varios años atrás. 25 soles. Y el niño muy bien, ¿ah? Se- y, y necesitamos 75 soles. Y mi mamá dice que esos 75 soles es para comer todo el mes. ¿Cómo le íbamos a pedir? Y nos quedábamos sin comer. Entonces le hemos engañado a mi mamá que vamos al paseo, que nos han invitado y vamos a esperar hasta las 5 para volver a la casa. Bueno, yo respiré muy hondo, muy profundo, porque esos niños estaban excluidos. Alguien dirá, no, pero ya es problema de los papás responsables. No, 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 son pensando en los niños, ¿no? ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió allí? En nuestros diagnósticos deben emerger alguna situación social, económica de las familias. Y entonces, para que mi planificación, tanto de actividades en la escuela, en el plan anual, en mi programación, tome en cuenta también esas situaciones que pueden haber y resolverse previamente, siempre y cuando yo tenga un claro sentido que una planificación curricular no solo es poner las competencias, los estándares, el desempeño, la situación significativa, no, sino también pensar que ese trabajo que voy a hacer, cómo incluyo a todos y cómo evito excluir. Por eso, este módulo se llama el tema de inclusión e interculturalidad. Entonces, cosas como esa.
Uy, profesor Danilo, yo pensé que solo era así planificar y todo. No, el currículo es vivo cuando uno piensa en esos 32 niños, en esos 24 niños de inicial, en esos 35 estudiantes de secundaria, en esos 12, 13 niños de educación especial. Cuando los pienso para planificar, es cuando ese currículo, esa planificación se hace viva, se hace correcta de un profesional de la educación como son ustedes. Recuerden, cuando un médico va a hacer una intervención quirúrgica, revisa todo lo del paciente, su edad, tipo de enfermedades, ocurrencias, situaciones que ha tenido, y lo muestra al cardiólogo, le pide una serie de exámenes para estar seguro de una intervención quirúrgica. No lo opera así nomás. ¿Qué tiene eso en el estómago? Ah, no, no. Hace todo un análisis. Más o menos por ahí va nuestra acción docente, un diagnóstico. ¿Con quiénes trabajamos? No, mis alumnos son Juanita, Anita, Pedro, y tienen 8, 9, 10 años, y ya está, los conozco. No los conocemos. Tenemos que ir un poquito más de profundidad en ese diagnóstico, en esa información que nosotros, como profesionales de la educación, necesitamos saber. Por ejemplo, si alguien enseña inicial de 5 años, nace un nuevo hermanito. Ustedes saben cómo se siente una niña, un niño que tiene un hermanito y es desplazado luego de las acciones de la mamá. Ustedes saben cuánto se pone a sufrir esa niña o niño porque ya no es la última, sino llegó el hermanito nuevo. Y un niño de 6º grado, de primaria, en esa edad que va por ahí y comienza que mamá ya no está porque hubo una separación, que está en ese cambio de edad. ¿Cómo se sentirá ese niño para esa situación que va a pasar? A ver, aquí hay una pregunta, si no me equivoco. A ver, sí. Ah, ¿qué solución usted cree que se podría dar eh, ante cuál de las situaciones, si me puedes aclarar? No sé cuál de las situaciones, porque he mencionado varias. ¿Qué situación usted, qué solución, perdón? Ah, me refiero a los niños que... Ah, sin duda. Pero cuando uno tiene un diagnóstico, un niño, un profesor comunica a los padres que hay esa situación para ver cómo disminuimos el monto y que otros colaboran, cómo hacemos una actividad para que eso proceda, cómo pedimos al señor del viaje que nos dé 2 libres o 3 libres. Tenemos que dar salidas, ¿no? Lo peor, lo último que hagamos es excluirlos. ¿Cómo buscamos todas esas posibilidades de incluirlos, ¿no? Eso es algo que... Y seguramente habrá una previa consulta porque yo conozco a los niños, cómo están, la situación económica para poder trabajar, buscar una forma de ayuda. Y eso lo que digo no es que me sale, sino, ustedes recuerden, los enfoques transversales, el tema de derechos, el tema de equidad. Ponemos en marcha estas acciones también desde la escuela, ¿no? Y enseñamos a hacer comunidad. Eh, Yemina, así puedo leerlo, ¿no? Sí, adelante, Yemina. Sí, levantaste la mano. Profesor, buen día. Sí, le estaba levantando la mano. Disculpe, buenos días con todos mis colegas. Mi consulta era esta porque casi muy parecida fue la situación que usted mencionó y en mi escuela también pasó lo mismo y me di con una cierta tristeza, pena, pues no que varios niños en mi aula no pudieron asistir por X motivos y algunos niños o de la mayoría de niños que no asistieron fue porque pues no tenían, ¿no? Solvencia económica y los padres me dijeron, no, no puedo. Entonces, comuniqué esto a mis directivos, ¿no? Y me mencionaron, bueno, pues qué se puede hacer, no tiene. Y por eso yo le pregunto, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Porque de qué otro modo, ah, qué solución se podría dar.
a lo último es que de repente, bueno, en aquella ocasión les comento que el viaje estaba a 45 soles, era para Chosica, Ujú, mm, y bueno, sí es una cantidad fuertecita, ¿no? Pero así sí, ya era, y todo el colegio se iba a ir. Entonces, ¿qué otro, qué otro modo? Porque mis directivos me dijeron, bueno, si no tienen, entonces no tienen, solamente que vayan los que tienen. Y, sí, y como fue la gran mayoría, o sea, más de la mitad que no tenía, bueno, y otros tenían por X motivos, pero la gran mayoría de los que no fueron porque tenían, no contaban con dinero. Entonces mm, yo me quedé con esos niños en la escuela. Y sí, los demás niños se fueron de paseo. sí, Entonces, usted de repente a su experiencia, ¿qué solución le podría dar, no? A eso sí. yo me pregunto. Sí, Gracias. Yemina, gracias más bien por tu pregunta. Con las experiencias de escuelas que le digo, que directores y directoras, profesores planifican esa actividad, ya desde el primer año van comunicando, que vayan juntando, hacen incluso por aulas actividades para ayudar a los niños que tienen menos. A veces la escuela o la PAFA entrega un monto para ayudar. Se escoge una movilidad que pueda también tener los costos más, digamos, factibles de tener y el lugar también, ¿no? Porque hay que ser también muy claros, ¿sí? Hay que ir al lugar donde podamos ir. No, tenemos que ir todo. No, la vida es esa también. Recuerden, ustedes de repente tienen hijos y de repente el hijo le pide una universidad X de alto costo. Hay que decir dónde vamos también, qué podemos hacer, hasta dónde están también los límites, porque ese es parte del proceso formativo y de entender las cosas, ¿no? Hay investigaciones que señalan, por ejemplo, que hay padre de familia que matriculan en colegios privados de secundaria con una pensión que pueden pagar, pero cuando ya el chico quiere ir a la universidad privada, esa pensión se quintuplica y ya no se puede pagar. ¿Y ahora qué hacemos? Ese niño quiere esa universidad porque esa es la que han conversado en su colegio y eso. Entonces, siempre, no digo que no lo pongan, sino que hay que conversar con ellos hasta dónde se puede hacer. Entonces, desde la escuela podríamos ir proveyendo, organizar cuál va a ser la ruta, cuáles son las condiciones de las familias, cómo puede intervenir la PAFA, qué actividad podríamos hacer para ese viaje, para ese paseo, muchas cosas que hay que irlas pensando y eso, Yemina, sería un acto de inclusión. Si es que ha pasado Ahora, si todos pueden pagar y no hay problema, no digo nada, ¿eh? Sino que Entonces, profesor, disculpe, entonces ya bueno, fue por parte entonces de mis directivos, porque sí, pues, soy sincera que esto habrá sido el tiempo que se habrá dado para poder cancelar, o el comunicado que llegó a los padres fue muy claro, pronto, fue como que de un mes de anticipación, ¿no? O 3 semanas, de 3 a un mes, y los padres no pudieron. Entonces mm, yo creo que ya, como usted dice, se planifica a inicios de año y ya luego se llega a ejecutar, pues, ¿no? Los ujú. padres ya tienen conocimiento, pero veo que no fue así en mi situación. Gracias de todos modos por la aclaración. Ok, Yemina. Sí, miren, las experiencias de ustedes van a servir mucho de ayuda, porque los casos que ustedes tienen es lo que ayuda mucho a otros docentes con esas experiencias, ¿no? Y vamos bien. Y por eso, justamente, lo que quiero abordar ahora es que en el Currículo Nacional de Educación Básica trabajamos bajo unos enfoques transversales. La transversalidad significa que en todo acto educativo de la escuela, debería abordar esta situación. Y aquí están con dos flechitas negras, perdón, dos estrellas negritas, el tema el enfoque intercultural y a la derecha el enfoque inclusivo de atención a la diversidad, ¿no? Entonces, el currículo nacional contempla que hay acciones que evitar que no excluyan. El currículo nacional contempla que en la escuela hay acciones, actividades que, que no, que eviten el tema, digamos, de la discriminación por otras formas de pensar, de sentir, de establecerse.
Pueden ser actividades o pueden ser actos docentes que resuelven el problema, como esta que hemos conversado con Yemina, por ejemplo, ¿no? Hay esto, profesor, pero director, bajo este enfoque que estamos trabajando de inclusión, algunos niños podrían quedarse excluidos de este paseo. ¿Le parece si lo planificamos con tiempo el siguiente año y poco a poco vemos las que vayan entregando sus cuotas o guardando bajo ese marco? Porque conocemos que hay un diagnóstico, que hay situaciones que no van a estar complejas. O previamente hacer una encuesta. Hay un paseo para tal lugar, ¿es factible económicamente que puedan dar? Listo. Sí, 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 sí. El monto es tanto para hacer un sondeo. De repente es el 50% nada más. Ahí hay algo que preocupa, pues, ¿no? Es un 50% que no puede ir, pero puede haber un 10% que no lo hace por un tema económico o tema de salud. Tendríamos que ver para cómo tomamos esa decisión. Muy bien, Yemina, lo que tú dices, planificarlo antes, eso mucho ayuda, ¿no? Entonces, miren, estos enfoques transversales justamente es el marco para trabajar esas acciones desde la escuela y que los niños pequeñitos de inicial, los de primaria, los de secundaria, no se sientan excluidos sobre eso, ¿no? La situación económica de muchas familias es muy difícil, ¿no? Como la de todos en el país, pero hay familias mucho más extremas sobre esto, ¿no? Miren, tomé la planificación de los enfoques transversales de manera anual de una escuela. Háganle ustedes una lectura de, de manera horizontal y una lectura de manera vertical. A ver, 30 segundos para esa lectura rápida de este cuadro de planificación anual de los enfoques transversales. Cuando hablamos de lectura, recuerden, como definición es comprender la información, en este caso que está el cuadro, ¿no? O interpretarla de acuerdo también a mi posición. En este caso, ustedes son docentes y podrían entender mejor que un ingeniero, un médico que le diera a leer este cuadro. Listo. ¿Algún comentario de la lectura, del análisis de este cuadro? Lo pueden escribir también por el chat. Claro, es una planificación de los enfoques transversales. Ah, me olvidé de decir, ¿verdad? La Profesor, UP, sí, este, César, adelante, César, levantaste la mano. Sí, profesor. Justo le quería comentar. Bueno, en Ujú. mi caso, también nosotros trabajamos una planificación anual, ¿no? Similar a la que está mostrada ahí. Bueno, Mm, siempre fue mi duda porque al ser enfoques transversales, todos deben de ser trabajados simultáneamente durante todo el año. Entonces, siempre veía yo que era de acuerdo al nombre que le ponían a la unidad, que colocaban el enfoque que más pertinente era para ello, ¿no? Por ujú. así decirle. Sí, Pero siempre tuve también esa duda, ¿no? Si en realidad todos, al ser transversal, se debe de movilizar siempre todas las que están allí, dependiendo también de la actividad o de lo que nosotros tengamos, ¿no? Pero sí veo también que muchos colegios priorizan uno de acuerdo al nombre de la unidad, de acuerdo a la problemática a la cual quieren rebatir, ¿no? ujú, Entonces, sí, sí he visto yo ese caso, ¿no? Yo quisiera saber ujú. en realidad si ese tipo de trabajo está bien guiado, porque yo también muchas veces lo he puesto a duda, ¿no? No soy una persona que lo que leo tal cual lo tengo a Claro, rajatabla, siempre lo claro. mantengo a mis propias expectativas, a lo que yo he tratado de leer, de investigar, ¿no? Esa Muy era bien. mi duda. Muy bien, César, muy bien. Mire, cuando César dice, no lo pongo de la misma manera, sino que de acuerdo a mi criterio, porque César y cada uno de ustedes son profesionales de la educación. Y eso está muy bien que lo digan. Antes de darle la palabra a Yemina, César,
Si lo leo a la derecha, miren, enfoque de derechos trabajado en la unidad 5, en la unidad 6 y en la unidad 8, ¿no? La lectura sería así. Enfoque inclusivo de atención a la diversidad, la unidad 1, la 3 y la 9. Muy bien lo que dice César. Estas son las priorizadas para esas unidades. No significa que los demás no se tomen acciones, pero estas son las que van a ser revisadas, evaluadas, a ver qué pasó, qué ocurrió al término de las unidades. Hicimos esto, pero está ocurriendo esto, se trabajó esto porque había la problemática o la unidad, pero siempre estaré pendiente de todas ellas. Ahora, mirando todo el cuadro, es que durante el año escolar trabajé todas, unos con énfasis y otras de manera permanente, porque se van a trabajar de una manera indirecta, de una manera, digamos, ¿cómo le llamamos? Implícita, y porque es que se dio en ese momento, ¿no? Y no es porque, por ejemplo, en la unidad 5 trabajé el enfoque de derechos, pero en la unidad 1, 2, 3 y 4 no. Pero sí hubo situaciones que tuve que abordar sobre los derechos, sí, lo trabajé, lo desarrollé, pero las que se van a tomar en cuenta para, digamos, evaluar, no digo de poner notas, sino digo de ver, pasó, funcionó, mejoró, lo abordamos, digo eso del enfoque, porque eso no es que se ponga nota. Esas son los enfoques que estamos trabajando en ese proceso. Por eso, miren, si yo miro de arriba hacia abajo de manera vertical, la unidad 1 se trabaja 3, la unidad 2 también 3, pero miren el final, el enfoque de este colegio, búsqueda de la excelencia de manera permanente, pero ya de manera explícita, con actividades, pero las demás continúan en las otras, se van haciendo énfasis en algunas, ¿no? Muy bien, César, lo que tú dices. Se explicita en un cuadro como este las que van a ser con énfasis, que no significa que las otras se manejan y se trabajan y se accionan de manera permanente. Yemina, querías intervenir. Mm, Me avisa. Profesor, disculpe, Sí. sí, quería intervenir, pero ahorita ya me encuentro en la calle, así que estoy Oh, solamente no, escuchando. Discúlpeme. tranquila, 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 no te preocupes, no te preocupes. Bien, entonces, esta es una organización. Puede ser, hay que discutirla. Ustedes la pueden llevar a sus colegios para discutirla, decir, tengo esta idea. Y van a haber seguro posiciones, ¿ah? Pero ustedes con argumentos podrían señalar. Y los argumentos que vamos dando son los que están también contemplados en el Currículo Nacional de Educación Básica. Pero posiciones técnicas como la que dice César son válidas, ¿eh? Son válidas. Entonces, ahí hay que dar respuesta a muchas otras cosas también que podamos tener, ¿no? Bien, antes de empezar a estas actividades para trabajar el enfoque transversal inclusivo o de atención a la diversidad, vámonos a remover un poquito nuestros conocimientos para trabajar nuestras primeras preguntas. Vamos a ver. Esto, listo, acá. A ver, ¿cuál es la dinámica que vamos a hacer acá? Ustedes leen la pregunta y por el chat ponen 1A, 1B, 1C, depende de ustedes. 2A, 2B, 3A, 3B y 1, y entonces una vez que ya tenga una cantidad de respuestas, ya yo voy dando la respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a hacer las 6 primeras, las 6 primeras. A ver, entonces, por ejemplo, ¿qué principio debe guiar la programación curricular con enfoque inclusivo? ¿Qué principio? Uy, claro, los principios son los grandes, ¿no? Principios que se tienen. A ver, somos 20, 50%, 10. Cuando ya respondan 5, que es el 25%, es un buen estándar de intervención. Va 1, va 2, uy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya van 6, muy bien. La atención a la diversidad del estudiantado. Muy bien. Ese principio, por sus ritmos de aprendizaje, por sus necesidades, es el principio que se trabaja. Perfecto. La pregunta 1,
La respuesta B. Número 2. Vamos cuando ya va. Pongan el número, por favor, para poderlo identificar, ¿ya? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien, Daisy. Sonny, Brenda. Madai o Medei, me avisan cómo se escribe, se lee porque a veces. Correcto, Cris, Luz, Aide, Muy Alicia, bien, Maraí. Se dice Maraí. Madai. Muchas gracias, Madai. Lo tomo en cuenta. Madai. Listo, ya fue más del 25% que ha respondido. La respuesta para la pregunta 2 es la letra C. ¿Cuál es una estrategia adecuada para atender la diversidad en el aula? Tengo niños con distintos ritmos, tengo niños con una discapacidad, tengo niños que no escuchan bien, tengo niños usar metodologías activas donde todos participen y ayuden al otro y diferenciadas para atender a aquellos niños que tienen alguna dificultad. Perfecto. Número 3, pregunta 3. ¿Qué aspecto caracteriza una programación curricular intercultural? Miren, intercultural. Vamos a ver. A ver, ¿cuántos van en la respuesta de la pregunta 3? Más del 25%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, más del 25%. La pregunta 3, revisen. Muy bien. Dice, ¿qué aspecto caracteriza a una programación curricular intercultural? ¿Uso exclusivo del castellano? No, porque estaría focalizando en uno solo. Enfoque en contenidos universales es muy amplio, pero hay situaciones más locales. Eliminación de contenidos locales, no, eso es lo importante. Por lo tanto, queda la pregunta D, que es la inclusión de saberes. Todos tienen conocimientos válidos y valiosos y lenguas originarias. En el caso que estuvimos en un lugar donde hay niños quechohablantes también y que tienen un problema también de pronunciación, que se le llama interferencia lingüística. Muy bien, entonces la 1, la 2 y la 3 están respondidas. La 3, la letra D. Muy bien. Vamos a las 3 siguientes para luego volvemos a nuestras estrategias. Listo. Ahí tienen la pregunta 4. Muy bien. Olga, Brenda, Alicia, que van respondiendo. Muy bien, bien. Ya, vámonos a la 4 ahora. Digo que el 25% porque es el estándar cuando participan, que es un buen grupo, pero ya si pasan del 25 y llegan al 50, es un buen grupo, y si lo hacen todos, ya es un grupo extraordinario, ¿no? De educadores, de profesionales de la educación. Y miren, ya vamos con respuestas de la 4 de Maraí, Cris, Liz, Amparo, Rosario. Perdón. Pongan el número porque se me va para saber, de repente es una pregunta anterior. Brenda, Aide, correcto. Soli, correcto. Ana, correcto. Algunos ya están en la 5, muy bien. César, correcto. La 4. ¿Qué enfoque transversal se relaciona directamente con la inclusión? Enfoque inclusivo y de atención a la diversidad. Respuesta B. La 4, la B. Muy bien, ahora vayamos a la 5. También ya va 1, 2, 3, 4, 5 respuestas, 6 respuestas. Ya cuando pasamos de 5, más del 25%. La 5, vamos a ver, la 5. ¿Qué se debe evitar en una programación inclusiva? O sea, yo estoy programando, ahí estamos programando, Olguita está haciendo su planificación y está pensando en el tema de inclusión. ¿Qué debo evitar? Claro,
estereotipos y prejuicios culturales, ¿no? Puedo poner una lectura de la zona andina, puedo utilizar una lectura de la Amazonía, puedo utilizar una lectura de un niño que tiene problemas para poder pronunciar las palabras. ¿Por qué no? Eso sería evitar prejuicios sobre alguna discapacidad de un niño o una niña. Ese profesor, ese educador, ese profesional de la educación, sí está pensando en un enfoque intercultural. Muy bien, ya van las 6, Madaí también las 6, Soyli las 6, no, las 5, perdón, ahí Cris. Muy bien. Falta uno para las 6, Brenda, correcto. Muy bien. La 6 dice, ¿qué rol cumple el docente en una escuela inclusiva? ¿Supervisor de la disciplina? Claro que no. Siéntate, cállate, por favor. Esto te bajo puntos, carita triste. No, 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 no. No es el rol docente en una escuela inclusiva. ¿Transmisor de contenido? No. Vamos a ver capitales del Perú, nombre de presidente. No, 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 no. Evaluador estricto. A ver, ya, listo, nadie se mueva. Esto para acá, punto ahí, nadie se mueva. Ah, no, ya copiaste. No, 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 no. Es un mediador y facilitador del aprendizaje. Ese es el rol que cumple un docente en una escuela inclusiva. Ahora, una escuela no es que sea inclusiva porque tiene niños, no, debe serlo siempre. Debe serlo siempre. Vanessa, te hace una pregunta. Sí, 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 por favor, adelante. Ay, ¿preguntó? ¿Alguien quería preguntar, me dijo? No, no. Ya, entonces ahí está la 6. Ahora sí, háganme acordar que me quedé en la pregunta 6 porque vamos a resolver 20 preguntas. Entonces estamos en las 6, pero tenemos que volver atrás a la temática, ¿sí? Para ir viendo algunas actividades que estaban acá propuestas. Atrás, un poquito más atrás, 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 atrás. Aquí nos quedamos y aquí estamos, ¿eh? Algunas actividades que ustedes las pueden luego repasar, revisar. Un pedacito que hagan es bastante ya en la escuela, ¿eh? Por ejemplo, el enfoque inclusivo de atención a la diversidad. Aquí es que tenemos que tener claro que hay que valorar y respetar las diferencias individuales. A ver, piensen en su niño, niña, joven que tiene dificultades para aprender en el aula. Van a ver que si se acuerdan rapidito. Su nombre, piénsenlo nada más, ¿ah? Acuérdense de ese niño hábil, de esa niña muy hábil, de ese joven muy hábil. Ahorita está en su cabecita, les aseguro que sí. Pero no son solo esos, también hay un tema cultural, social y como decíamos de los paseos, económicas, ¿no? Entonces, eso hay que valorar y promover una educación sin discriminación. Aquí le vamos a mencionar un conjunto de propuestas para el enfoque transversal inclusivo de atención a la diversidad en el aula y la escuela. Estas actividades que vamos a mencionarles ahora y que me van a ayudar también a leer y yo poder también explicar, están diseñadas para valorar y respetar las diferencias individuales, culturales, sociales, económicas, promoviendo una educación sin discriminación, ¿no? Vamos a ver, con la primera. A ver, ¿quién me ayuda en la lectura? ¿Quién me ayuda en la lectura de esta primera estrategia de trabajo? Anímense. Yo, profesor, buenos días. Brenda, ¿cómo estás? Adelante, Buenos Brenda. días. Sí, a ver. Mapa de la diversidad. Nivel primaria y secundaria. Objetivo. Reconocer y valorar la diversidad cultural del grupo. Actividad. Cada estudiante investiga sobre su origen familiar, país, región, costumbres, idioma, comidas típicas. Se crea un gran mapa en el aula donde cada estudiante ubica su lugar de origen o el de su familia. Se comparten anécdotas, palabras en otros idiomas o tradiciones. Gracias, Brenda. Primaria, algunos profesores me decían que pueden adaptarlo a inicial también de 5 años. Es un mapa grande, los niños pueden primero, claro, preguntar
de qué origen vienen sus padres, y a veces los papás dicen, no, mi papá es de Lima, pero hay generaciones anteriores, pueblos donde uno viene, y entonces busca la región, ¿no? Listo, viene y va a poner un cartelito, un papelito, según el profesor que pueda señalar eso, ¿no? Y también le puede preguntar cuál es la comida típica, o el idioma, o alguna costumbre, y va a colocar ahí, ¿no? Y entonces, una vez terminados, si son 15, 10, 22 alumnos, van a ubicar ahí y el profesor puede hacer como un mapeo de dónde vienen las familias de mi aula mayormente, de la zona sur del Perú, de la zona centro del Perú, de la zona norte del Perú, del oriente peruano, o quizás por ahí un niño diga, profesora, yo no estoy en ningún lado. ¿De quién creen que estemos hablando? Cuando diga, yo no estoy de ningún lado. ¿De quién podemos estar hablando de ese De niño? los niños que han venido del extranjero. Muy bien, Aide, muy bien. Y entonces, ¿qué haría un profesor que un niño le dice, yo no estoy allí, profesor? Buscarle el mapa, porque ya sabes que un niño que viene a tu aula es de un determinado lugar. Buscas el mapa y también ubicas. Ese niño del extranjero va a sentirse, no saben cuánta alegría que su profesora Aide, por ejemplo, le puso el mapa de Venezuela. Y yo soy de Valencia, y ahí está en Valencia, yo vivo, ahí vive mi abuelita, mi tío, y se come arepas, y se come lechosa, y se come, y ese niño se va a explayar porque le diste ese espacio y esa oportunidad. Eso es incluir. Esta es una estrategia que podemos utilizar para revalorar, recordar, ¿no? Y ese mapita luego lo guardan pues para otras cosas, ¿no? A dónde quieren viajar, cuál sería el lugar que conocen, cuántos lugares conocen. Ustedes a un material le deben dar múltiple uso, no solo que el mapa quedó ahí, sino también de otra manera. Entonces, miren, esta es una técnica que podemos hacer. Ahora, no un mapa grande, bueno, un mapa chiquito, cada uno de manera individual, luego conversan entre ellos, que dicen para que los agrupas de 4, de 5, alguno que viene de Cusco, el otro de Ancash, que dijo, conversan, dialogan y luego miren ese diálogo que es la expresión oral, la comunicación, para que ustedes tengan en ese momento la oportunidad también de observarlos, cómo se sienten, cómo interactúan, ¿no? Bien, va una primera. Vayamos a otra estrategia. Y les aseguro, si en la otra sesión me dice, profesor, apliqué el mapa, perdón, el mapa de la diversidad y me salió mejor acá, muy bien, muy bien. Basta eso, estaría bien, ¿no? Pero recuerden que también hay cuentos, ¿no es cierto? Descubriendo la belleza, por ejemplo, cuento infantil sobre la belleza de las diferencias. La belleza no solo está por fuera, y eso es algo en los niños deben aprender a ver, ¿no? Por ejemplo, este cuento es una historia diferente a las demás y un compañero se burlaba de ella hasta que algo pasó entre ellos. Descubre que a través de este cuento, porque es más importante la belleza interior de las personas que la exterior. Es un cuento infantil de belleza, de la belleza de las diferencias. Es decir, los cuentos podríamos seleccionarlos hasta dónde van también, ¿no? Vayamos, cuentos inclusivos. Ahí pueden trabajar inicial y primaria, por ejemplo. ¿Cuál es el objetivo? Fomentar la empatía y el respeto por las diferencias. Lectura de cuentos que aborden temas de inclusión, por ejemplo, una discapacidad, género, cultura, y de ahí un debate guiado sobre los personajes y sus desafíos. Una producción de un cuento colectivo con personajes diversos. Si las maestras de inicial y primaria ponen esto de cuentos inclusivos, había una vez, una noche en España, en Chile, en Colombia, en Piura, cierta mañana, aquella tarde, y buscamos algún tema de inclusión. Un niño que nadie lo quería hacer jugar con él porque era muy pequeño, ¿no? Entonces, y ahí van ustedes creando con ellos
y van a ver que los niños de inicial y primaria siempre están buscando que ese niño se le incluya. Pero ellos crean su cuento. En inicial aplicamos la técnica, el niño dicta o la niña dicta y la maestra escribe, para que los niños de inicial sepan que eso de manera oral tiene una escritura y tiene, cuando pongo un punto, aparte significa que hay otra idea y desde pequeñitos van entendiendo que hay ese proceso de la lectura y también ligado a la escritura. Veamos un cuento de inclusión de los superpoderes que hay en videos, que hay en lecturas, que podemos en audios. Vamos a ver qué nos trae esta historia, ¿eh? A Lucía le gustan los superhéroes. Por eso se hace capas con todo lo que encuentra. Se pasa el día corriendo para hacer volar sus capas. Lucía es la protagonista de nuestra historia. Le gustaría volar como Superman y trepar a los árboles como Spiderman. Pero es muy difícil y se cae. Un día el padre de Lucía llegó con un regalo muy especial. Un traje de Super Lucía. Su padre le explicó que los superhéroes tienen una gran habilidad, que es lo que mejor saben hacer, pero que también tienen debilidades, que es lo que no saben hacer también. Esta mezcla de habilidades y debilidades les hace especiales. Lucía quería descubrir cuál era su gran habilidad. Primero pensó en sus miedos y debilidades. Ella tiene miedo a la oscuridad. Esa noche se puso su traje de superluzía con la misión de vencer a la oscuridad. Ahora ella se siente más valiente. Una tarde, Lucía salió a pasear por la plaza de Valdepeñas con su madre. Encontró a una niña genial que tenía una habilidad increíble. La niña podía pintar sin utilizar sus manos. La niña agarraba el pincel con la boca. Desde su silla de ruedas lograba crear dibujos hermosos. Lucía llegó a casa impresionada. Buscó material para pintar y hacer lo mismo que la niña. Lo intentó muchas veces, pero no lo consiguió. Y así descubrió que la niña que había conocido era una super niña con una gran habilidad. Lucía se dio cuenta de que a la niña le faltaba su capa de superhéroe y se lo contó a su papá. Y con la ayuda de su papá, cosió capas para llevarlas a los superniños. Lucía estaba feliz. Conoció a un superniño que sabía hablar usando las manos. También conoció a otro niño que para hablar utilizaba sus ojos. Después, vio a un grupo de superniños que sabían jugar al baloncesto sin mover sus piernas. Y a un superniño que sabía vestirse sin ayuda, con un solo brazo, y a una superniña cariñosa que siempre estaba sonriendo. Esa noche Lucía intentó hablar con su madre usando las manos, pero no supo qué gestos utilizar. Luego lo intentó con los ojos y tampoco supo cómo hacerlo. Al irse a dormir intentó ponerse el pijama con un solo brazo, pero se enredó con su propio pantalón y se cayó al suelo. Lucía se puso triste porque no sabía cuál era su superpoder. Entonces su mamá le dijo que ella también era una superniña, porque siempre veía lo bueno en los demás y eso le hacía ser muy especial. Por fin encontró su superpoder. Lucía estaba contenta de haber conocido a esos superniños. Eran niños increíbles con superpoderes impresionantes. Ella comprendió que todas las personas tienen grandes habilidades y que es visión de todos
saber verlos. Muy bien. Ahí tenemos la anterior, ¿no? Una super niña o un super niño. Mire, una maestra de primer grado me dijo, tengo un niño que tiene esta dificultad, que tiene lo otro. Y en uno de estos módulos que hicimos en algún momento, ella llevó esta historia de la super niña, el super niño, para un niño que tenía una conducta bien inapropiada en el aula. Y le dijo que él iba a ser el super comportamiento, del de buena conducta. Y el súper de comportamiento tenía las siguientes habilidades: de calmarse, de estar tranquilo, de hacer sus actividades. Y entonces llegaba el niño y se le ponía su capa. ¿Quién es él? Tiene superpoderes. ¿Cuál es? De estudiar, de atender. Y ese niño se calmaba, tranquilizaba y le funcionó, dice. Claro, para otros niños, por ejemplo, la niña que no hablaba mucho, la niña de comunicarse con las manos, con los gestos, también le funcionó. Bueno, habría que probar, ¿no? Esas formas con el niño, con las capas, la niña superpoderosa. ¿Y por qué no todos nuestros niños que se pongan en alguna semana del día, perdón, en un día de la semana, una capa de la super alegría, ¿no? De la super colaboración, de la super solidaridad? O cada uno algo que tenga que expresar esa idea, ¿no? Muy bien, acá tenemos otra, una tercera, teatro de la diversidad. Dice, nivel primaria y secundaria, reflexionar sobre situaciones de discriminación y cómo enfrentarlas, haciendo teatro. Los estudiantes crean pequeñas obras de teatro basadas en situaciones reales o ficticias de discriminación. Se presentan en la escuela y se abre un espacio de diálogo en público. Los niños de primaria y secundaria, los jóvenes de secundaria son muy hábiles, ¿ah? Para hacer sus propios guiones sobre alguna problemática familiar que ustedes de repente han identificado en el aula. El conflicto entre mamá y papá, eh, el problema de la casa y de la vivienda, donde hay muchas personas, el mal comportamiento de algún hermano, situaciones que ellos conocen muy bien y te van a hacer el libreto entre ellos, ¿no? Entonces, eso, no es que yo le dé el libreto, mira acá el Quijote de la Mancha, mira aquí, esta. No, no, no. Las que ellos vivencien, las que ellos tomen en cuenta y la que haya un conflicto para poder en la obra tratar de resolverlos. Siempre los niños y los jóvenes quieren llegar en su presentación a un buen final, a un buen final. Entonces, eso es, le estoy preparando quizás en la otra sesión. Una maestra le hizo a los niños que ya escribían, primaria, segundo grado a sexto grado, lo pusieron en práctica en su colegio. ¿Qué cosa era? En una hoja, los niños iban a escribir lo que mi maestra no sabe lo que me ocurre en mi casa, ¿no? Y los niños colocaban unas cosas muy tristes, muy difíciles, que no querían manifestarlo porque no sabían cómo, pero con la escritura la pudieron, como decían, me he desahogado. Ahora me siento bien porque le he dicho lo que pienso a alguien por escrito, y la profesora poco a poco fue atendiendo esas situaciones, conversando con la mamá de una manera no directa, conversando con el mismo niño, cómo le ayudaba, cosas muy interesantes que hizo a partir de esa carta. Y el teatro es muy importante también. Y los niñitos de inicial también podrían ser pequeños teatros mirando un video y luego actuando de una manera para que se suelten, para que hablen, para que muevan, tengan movimiento. No solamente es para que sea una bonita obra teatral, sino también otras habilidades que en ese momento se pueden ir desarrollando, ¿no? Y
Y antes de pasar sí, este video también ayuda mucho para ir reflexionando y el caso de Lorenzo. El caso con Z es un recipiente. Nosotros en el Perú lo conocemos como sartén, ¿no? Quizás todos como sartén, pero en este caso es como es un video español, es un recipiente de cocina, de metal, porcelana, generalmente ancho por la boca y por el fondo. Una sartén que nosotros conocemos, pero a veces cilíndrico, con mango y por lo general un pico para verter, ¿no? Entonces, o sea, con un piquito para vaciar. Pero este es como una sartén para nosotros, ¿no? Para no confundirnos con el caso de Lorenzo. Vamos a ver qué pasa con Lorenzo. Vamos a ver. El caso de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Es extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Bien, perdón, el caso es en francés, perdón, la sartén, yo había dicho España en francés. Miren, todos tenemos alguna situación, un caso, o sea, algo representado en este caso en la sartén como algún problema que no nos ayuda. Pero hay alguien que en algún momento nos da la mano. Ese alguien para los niños y jóvenes son ustedes. Esos niños son su esperanza. Ustedes son su esperanza para que los ayuden, para que les entiendan, para que los escuchen, para que los orienten. Esa acción que ustedes hacen, las maestras de inicial, por ejemplo, a ver, Florcita, vamos a hacerlo aquí, ¿te parece? A ver, con mucha paciencia, vas a pintar acá, no te salgas de eso, ¿está bien? A ver, hazlo. Muy bien, Florcita, correcto, sigue así. Esa niña que puede ser un Lorenzo, que tenía ese problema que nadie lo escuchaba, ahí está, haciéndose mejor. O esa maestra, o ese niño de primaria que no puede escribir y se acerca a la maestra y con unas tarjetitas va a ayudarlo, con algún movimiento lo va a ayudar. Ahí está. Esa esperanza son ustedes, la maestra o el maestro. O a ese joven de secundaria, de tercer año, que tiene un problema sentimental, que está enamorado y no sabe explicarse cómo. Tu profesor o tutor se acerca para ver cómo lo puede ayudar. Y él escucha. Y ese es los que quieren tener todos los Lorenzos. Una persona quien lo escuche, quien lo entienda, quien lo ayude, quien le dé oportunidades. Y esas personas son ustedes, justamente los educadores, como profesionales que pueden hacer alguna orientación, alguna ayuda, alguna estrategia para ayudarnos. No solamente enseñarles la matemática, la ciencia, sino también esa parte emocional que es muy importante en estos tiempos, ¿no? Veamos, aquí creo hay una intervención. Cacerola. Ah, muy bien, también es cacerola, ¿no? Una cacerola. A ver, veamos y vámonos a seguir con nuestras preguntas, porque son 20 y volvemos. Vamos a hacer hasta la pregunta número 12, ¿eh? 12, 12, 12, 6, 7. Muy bien, acá. Continuamos con la dinámica 7, no, 6, 7, 8, 9. 7, 8 y 9. A ver, seguimos. ¿Qué elemento debe estar presente en una unidad didáctica intercultural? Ujú. ¿Qué elemento de los que están aquí debe estar presente en una unidad didáctica intercultural? Que puede ser un proyecto, una unidad de aprendizaje, un aprendizaje basado en proyectos. Vamos a ver. Y hay respuestas. Muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 y 6 y 7. Muy bien. Contextualización cultural de los aprendizajes. Mitos, leyendas, cuentos, historias de ese
de esos contextos, ¿no? Que no quita que aprendan otros, pero también estos son muy importantes. Perfecto, muy bien. La letra B, la 7, la B. La 8. ¿Qué enfoque promueve la equidad en el aprendizaje? Mm, La equidad, que todos traten de aprender lo que estamos tratando de construir un conocimiento. Hay un enfoque sobre eso. Claro, el que estamos mencionando, inclusivo y centrado en el estudiante, ¿no? No lo que yo quiero que aprenda, sino lo que el niño necesita aprender. Esa es la idea. ¿Qué necesita aprender este niño, esta niña que está a mi cargo, de 3 años, de 4 años o de 5 años de inicial, de primero a sexto grado o de secundaria? ¿Qué necesita aprender? Claro, en el marco de la unidad que hemos trabajado. 9. ¿Cómo puede la familia contribuir a la inclusión educativa? La familia, ¿no? Dejando toda la responsabilidad de la escuela, no. Eso es lo que a veces vienen haciendo. ¿Quieren que los profesores seamos sus cuidadores? No, no, no. Los profesores tenemos un rol de generar aprendizajes en los niños, desarrollar competencias. ¿Que la familia exija resultados académicos únicamente? No, también otros resultados como su proceso formativo, de valores emocionales. ¿Evitando hablar de diferencias culturales con la familia? No. Sí, participando activamente en el proceso educativo. Y ahí hay que determinar cuáles son esos niveles de participación, ¿no? En las actividades culturales, en las actuaciones, en el diseño de algún material que pueda ser posible a partir de los tiempos, las posibilidades que ellos tengan. Exacto, participando activamente en el proceso educativo. Muy bien, los que han ido varios respondiendo. Perfecto. Muy bien. Seguimos con la 10, 11 y 2. 10, 11 y 2. La 10 dice, ¿qué actitud favorece la educación intercultural en casa? Bien. En casa es el primer espacio de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Si los padres respetan, los niños son respetuosos. Si los padres valoran las diferencias, los niños van a valorar esa diferencia. De ahí hay que ir empezando con ese procedimiento. La 10, la letra B. Muy bien. La 11, ¿qué práctica familiar? Uy, ¿qué práctica familiar fortalece la identidad cultural? Bien, la 11 va uno. A ver, la 11, Liz. Mirai. Ya me recuerdo como Madaí, perdón. Amparo. Aide, Ana. Cris, Alicia. Muy bien. La 11. Compartir historias, comidas y tradiciones. Muy bien. De su lugar, del abuelo materno, de la abuela materna, del tío, de la tía, del amigo. Eso es cómo celebran una fiesta patronal, cómo celebran los cumpleaños. Son distintas formas, ¿no? La 12. ¿Qué acción promueve la inclusión desde el hogar? La inclusión desde el hogar. La 12. A ver. Y hay respuestas ya, muy bien. Ok, muy bien. Siempre estamos pasando de 5 respuestas, que es el 25%. Muy bien, felicitaciones a todos. ¿Qué acción promueve la inclusión desde el hogar? Escuchar y apoyar necesidades individuales. Eso es. Ya desde esa idea, mamá, cuando yo tengo una dificultad, me ayuda, me orienta. Eso es lo que tenemos que hacer siempre. Llego a la escuela
Cuando mi compañerito tiene una dificultad, yo tengo que ayudar porque mamá me ha enseñado, papá me ha enseñado, mi hermano mayor me ha enseñado. En la casa hablamos de eso. Va a ser muy natural y muy normal que se haga eso, ¿no? Pero si en casa no hay ese modelo, no hay y el papá le dice, no, tú ayúdalo en su tarea, yo no tengo tiempo. Por ahí empiezan los problemas, ¿no? Por ahí empiezan los problemas. Ah, ya, seguramente que no has atendido en la clase, por eso no puedes hacerlo. Ahí empiezan los problemas. Ahí está. Y eso hay que trabajar con las familias, con los padres para orientarlos sobre esa situación. 13, 14 y 15. Nuestra meta es llegar a la 20 en cada una de las sesiones. A la 20. ¿Sí? Vamos por ahí. La 13. La 13. ¿Qué valor es clave en una familia inclusiva? En una familia inclusiva. Claro, que no siempre se pone en el lado del otro, ¿no? Siempre correcto. La empatía, el ponerse en el lado del otro. Mi hijo está con dolor. ¿Por qué estará con dolor? ¿Cómo se siente uno cuando está con dolor de cabeza? ¿Por qué mi hijo estará nervioso? A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasaría si yo estoy nervioso? Muy bien. La empatía. 14. ¿Qué actitud de los padres favorece la inclusión escolar? Actitud de los padres. Y seguramente ustedes tienen padres colaborativos que siempre están apoyando, que siempre están comunicando, porque siempre están, ustedes algo han hecho porque sus padres quieren colaborar con ustedes, lo estiman a ustedes, creen en ustedes. Lógicamente, la 14, la respuesta es colaboración y comunicación con la escuela. Eso deberíamos promover y fomentar. ¿Por qué no premiar a fin de año a los padres de familia más empáticos, más inclusivos, ¿no? Aquellos que siempre están corriendo, apoyando. Profesora, le ayudo, profesora, Carlito, en su mamá trabaja, hagamos esto. ¿Por qué no darle un diploma a fin de año a las 3 mamás de cada aula de su escuela, reconociendo ese valor de pues, que se preocupa por los niños del aula? ¿Por qué no? No está mal. Ahí también estamos reconociendo a los niños, a los padres de familia, perdón, por esa actitud, por esa acción. 15. ¿Qué caracteriza a una comunidad inclusiva? Una comunidad. Muy bien, respeto y participación de todos sus miembros. Muy bien, respeto y participación de todos sus miembros. La 15, la C. A ver, llegamos 16, 17 y 18. Vamos a ver, 16, 17 y 18. Recuerden que este material va a estar colgado en la plataforma de la institución y pueden revisar, también revisar las respuestas, repasar. Si quieren aplicar algo, ustedes lo van a tomar en cuenta ahí también. Vamos a ver la 16. 16. Vamos a ver, 16. Dice, ¿qué acción comunitaria? Comunitaria somos todos, ¿no es cierto? Entonces, ignorar las costumbres locales no ayuda. Promover solo una cultura dominante tampoco. Prohibir el uso de lenguas originales menos. Organizar ferias culturales con participación diversa, ¿no? Por ejemplo, si mi escuela acá en Lima tengo de todas las regiones o de 8 regiones, yo puedo preparar una feria de esas 8 regiones, porque esas personas se van a sentir identificadas cuando vean la feria. Ahí está, mira, yo este lugar, yo nací acá, yo viví acá. Eso va a ser muy importante de poder trabajar, ¿no? Muy bien, la 16 entonces es la letra D. La 17. ¿Qué institución puede liderar acciones inclusivas en la comunidad? ¿Qué instituciones? Recuerden que la escuela no es la que tiene que hacer todo, ¿no? Pero ¿con quién nos aliamos? ¿Qué institución?
Claro, es la escuela en alianza con organizaciones locales. Alianzas, no es que con el municipio, con el club de madres, con el vaso de leche, con un club deportivo, con el centro de salud. Tengo que salir a buscar esos aliados bajo la gestión también, ¿no? La 17 es la letra A. 18. ¿Qué actitud comunitaria favorece la inclusión? ¿Qué actitud comunitaria favorece la inclusión? Ujú. Muy bien. Brenda, Soli. Muy bien. Ana, correcto, Ana. Aide. Muy bien. La 18 es la letra D. Solidaridad y cooperación. Muy bien. Y las dos últimas que nos falta unos minutos para terminar. Luego leemos las conclusiones y vamos a almorzar. Aquellos que han podido cocinar. Aquellos que no han podido, alguien nos podrá ayudar, seguro. 19 y 20, a ver. Vamos cerrando. 19 y 20. ¿Qué práctica fortalece la identidad cultural en la comunidad? ¿Qué práctica favorece la identidad cultural? Rechazar, no. Ocultar, tampoco. Imitar, tampoco. Valorar y difundir las costumbres locales. Muy bien. Y la 20, ¿qué rol cumple la comunidad en la educación inclusiva? ¿Qué rol cumple la comunidad? Es decir, tenemos el contexto de la escuela y el contexto de una comunidad, siempre hay, ¿no? Y esa comunidad debe colaborar. Pero la escuela debe reconocer a los miembros de la comunidad. Invitar, pues, a las familias más antiguas de la comunidad para que estén en alguna actuación de la escuela. Cursar un oficio para que del centro de salud, del club de madres, del vaso de leche, del comedor popular, vengan a nuestras actividades como invitados. Imagínense, la señora coordinadora del club de madres recibe una carta de invitación del director de una escuela. Qué impactante es eso. Y va a ser muy bueno que vayamos llevando eso. Entonces, la 20, la letra C. Muy bien. Un aliado activo en el proceso educativo. Listo. Necesito ahora 3 voluntarios para poder leer las conclusiones de nuestra jornada. A ver, las conclusiones. Y hay más material para que ustedes también luego puedan revisar. A ver, ¿quién me ayuda con la primera conclusión? Ya he leído a Aide, Brenda, Liz. ¿Quién me ayuda? El docente Liz. como agente de cambio social. El docente no solo transmite conocimientos, sino que promueve valores de respeto, equidad y justicia. Su rol es fundamental para romper estereotipos, prevenir la discriminación y construir una escuela donde todas y todos se sientan valorados, sin importar su origen, lengua, género o condición. Gracias, Amparo. Ustedes son agentes del cambio social. Son muy importantes para esos niños de inicial, de primaria o secundaria donde ustedes enseñan. Son muy valiosos. No, ustedes son como sus héroes. Ellos confían en ustedes. Y entonces hacer un cambio, ahora que van el lunes a la escuela, hagan algo diferente. Díganle que los quieren mucho, que los respetan. Es muy valioso para ellos. Bien. Cris, la segunda y Soli, la tercera. Gracias. Conclusión 2. El docente como mediador intercultural. En contextos diversos, el docente debe actuar como puente entre culturas, reconociendo y valorando los saberes locales, las lenguas originarias y las distintas formas de ver el mundo. Esto implica adaptar su práctica pedagógica
para integrar contenidos y metodologías que respondan a la realidad cultural del estudiantado. Muy bien, gracias, Cris. Ese mediador son ustedes. Enseñarles de lo que es Piura, de lo que es Tacna, de lo que es la Amazonía. Valorar esas medicinas tradicionales, esas actitudes, esas acciones de todo nuestro país. Esa mediación que hagamos, la importancia del idioma quechua de la Aymara. ¿Por qué no le enseñamos a los niños alguna palabrita en quechua? Y un profesor me decía, profesor, ellos ya usamos algunas palabras en quechua. Sí, pues cuando decimos Pachamanca es una palabra quechua. Cuando decimos cancha es una palabra quechua. Recuerden el coricancha. Pero ¿por qué no le enseñamos a saludar en quechua? A saludar, a contar números en quechua. Profesor Danilo, pero yo no sé quechua. Ya ahora el Google o la IA te enseña muchas de esas cosas, ¿eh? Podemos hacerlo y así vamos introduciendo algunas acciones distintas a lo que los niños quisieran ver también. Y Soli, terminamos contigo. Adelante. El docente como diseñador de experiencias inclusivas. El docente tiene la responsabilidad de planificar y programar con enfoque inclusivo e intercultural, considerando las necesidades, intereses y estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Esto incluye ajustar estrategias, materiales y evaluaciones, así como fomentar la participación activa de las familias y la comunidad en el proceso educativo. Muchas gracias, Soli, y a cada uno que leyeron las conclusiones. Llevémonos algo para la escuela. Un pedacito nada más. No digo que hagan este mapa que hicimos, ¿se acuerdan? O esa felicitación que hagan a los niños, o un juego en el patio, o alguna acción. Es muy importante. Acciones de interculturalidad y de inclusión. Y es vital para el desarrollo de los niños, de las niñas, de los jóvenes que ustedes tienen a su cargo. Bien, siendo la hora, aquí hemos concluido con esta primera sesión de este diplomado. Gracias, Muchas doctor gracias. Danilo. Muchas gracias, doctor Danilo. Agradecer la presencia de los maestros. Bueno, cada uno de ustedes, yo sé que, no creo, sé que representa lo mejor del magisterio peruano, ¿no? Tomarse el tiempo para prepararse, demuestra mucho su vocación, la perseverancia y sobre todo la convicción en que la educación puede transformar vidas, ¿no? Eso es lo que nos hace diferentes. Los invitamos a continuar con la misma dedicación en las próximas sesiones, a seguir compartiendo ideas, buenas prácticas y reflexiones, sobre todo que nutren el aprendizaje de todos. Su presencia y participación activa enriquecen de verdad este espacio de posgrado que ustedes están llevando. Recuerden que van a recibir en sus grupos de WhatsApp algunas invitaciones y actividades complementarias, algunas que organiza la Universidad Peruana Cayetano Heredia, como conferencias, clases magistrales, encuentros con especialistas, que también son oportunidades únicas para ampliar su visión educativa. Así que esperamos contar por ahí con ustedes. Hay varias, en esta semana que pasó, que fue la Semana de la Educación Primaria, tuvimos varias invitaciones y varios de nuestros maestros participaron. Recordarles además que esta clase está siendo grabada. En el transcurso de los próximos 3-4 días van a poder acceder a la clase grabada, al material de apoyo que ha usado el doctor Danilo y a la presentación también la van a tener en el aula virtual. Les vamos a enviar también cómo pueden acceder al aula virtual para que ustedes ahí puedan revisar, repasar y tener sus avances sobre el diplomado. Nada, nos despedimos, hay que seguir adelante con la misma convicción. Doctor Danilo, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias, maestros. Hasta la próxima sesión. Gracias a ustedes y bienvenidos al Instituto José María Arguedas. Hasta luego, gracias. Hasta Buen luego, fin. muchas gracias. Estén bien. Gracias, hasta luego.